amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. ¿Y de qué hablamos? De nuestra vida, de nuestro bienestar, de nuestra salud. Y el tema que hoy vamos a abordar es sumamente frecuente, los cálculos renales o litiasis o también las piedras en los riñones. ¿Por qué aparece? El que lo ha tenido verdaderamente dicen que es un dolor muy fuerte. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué aparecen estas piedritas que son muy molestas? Se lo vamos a preguntar a Eduardo Rovere, que es médico urólogo del equipo de especialistas de Uroclínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Roxana? Bueno, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Bueno, es muy frecuente este es muy tipo de frecuente. consulta. Es una de las, la tercera consulta más frecuente con respecto a las enfermedades biourinarias. Primero la infección urinaria, después la próstata y después los cálculos renales. Los cálculos renales. ¿Es más frecuente en los varones, en las mujeres? Es más frecuente, mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Se da más o menos entre los 20 y los 50 años con mayor frecuencia y es más frecuente también en la raza blanca. Mirá vos. Bueno, veamos qué son los cálculos renales y lo vamos a tener ahí en una figura que el doctor nos va a contar. Ahí tenemos el riñón y ahí tenemos esas piedritas arriba. Ahí en el dibujo se ve el riñón con la vía urinaria y los diferentes tipos de cálculos. Los cálculos básicamente son formaciones sólidas que se producen por la cristalización de minerales que encontramos en la orina, ¿sí? Pueden ser de diferentes composiciones. El más común es el cálculo de calcio, el oxalato cálcico, que se presenta más o menos en el 70% de los cálculos. Después el ácido úrico, después tenemos el cálculo de estruita. Ese cálculo se asocia más que nada a infecciones del tracto urinario superior. Por ¿Esto se da más en las mujeres entonces? Que se da más en las mujeres y que producen, hay hay gérmenes que son productores de cálculos. Mira. Y bueno, los cálculos de cistina también son los menos frecuentes de todos, que más o menos el 1 al 2% de los cálculos. Cuando aparece, digo, ¿cuál es la causa? Vos más o menos dijiste, pero ¿qué es lo que lo causa, digo, para hacerlo más simple en la comunicación? Tenemos dos tipos de factores, los factores intrínsecos del paciente en sí y los factores extrínsecos. Los intrínsecos serían factores hereditarios, hay una predisposición familiar a formar cálculos, o si no algunas enfermedades metabólicas que pueden producir mayor cantidad de calcio en la sangre y se filtre mayor cantidad de calcio hacia la orina. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el hiperparatiroidismo, que eso predispone a la formación de cálculos, ¿sí? Después tenemos factores de ectasia de los riñones. Hay riñones que tienen de nacimiento algún trastorno anatómico que hace que la orina no drene correctamente y eso favorece a la producción de cálculos. Y después tenemos los factores extrínsecos que tienen que ver más que nada con la dieta de los pacientes, con la ingesta de líquidos, es la más importante. Por lo general la deshidratación, la falta de tomar líquido hace que la orina se concentre y eso predispone a los cálculos. O sea que hay que tomar mucha agua para evitar. Hay que tomar mucha agua, siempre. Es la forma de prevenir mejor que uno tiene para los cálculos, tal cual. Después otros factores son la dieta, digamos, dietas ricas en proteínas, dietas ricas en azúcar, también predisponen a la formación de cálculos. Y cuando va el paciente al consultorio, ¿qué te dice? Lo que pasa es que el paciente puede ir al consultorio, los síntomas o los hallazgos del cálculo renal dependen... ¿Quieres que lo veamos los síntomas? Dale. Veámoslo y así vamos reforzando. Bueno, dolor intenso en la espalda. Claro, primero, Sí. es que pueden haber dos tipos de síntomas. O sea, Bien. puede venir el paciente y no tener ningún tipo de síntomas. Asintomático. ¿De qué depende? De la localización del cálculo, dónde se encuentre, del número, del tamaño. Entonces, hay cálculos que no son obstructivos, entonces esos cálculos no van a generar síntomas. Cuando el cálculo se moviliza, por lo general se producen en el riñón. Cuando el cálculo se moviliza y cae en la vía urinaria y genera una obstrucción, ahí aparece el famoso cólico renal. Que el cólico renal es un dolor muy intenso de aparición brusca que por lo general afecta la región lumbar y después irradia hacia el abdomen y a veces hacia los genitales. Se acompaña muchas veces de náuseas y de vómitos y otras veces el paciente se presenta, es un paciente muy inquieto que no encuentra una posición cómoda, no lo calma con nada. O sea, se puede acostar, se para, se sienta, está muy inquieto por el dolor que es muy intenso. Entonces tenemos dolor intenso en la espalda, Bien. que es repentino ese dolor. ¿Sangre en la orina puede ocurrir? A veces puede aparecer sangre en la orina, se asocia porque la movilización del cálculo genera una lesión sobre las vías urinarias y eso puede generar sangrado en la orina.
Fiebre, escalofrío. Puede aparecer fiebre, escalofrío. Cuando aparece fiebre ya cambia un poco la situación porque un cálculo obstructivo asociado a una infección urinaria ya es una urgencia urológica. Ah, ¿Sí? Eso mira. hay que tratarlo inmediatamente. Eh, Las náuseas y los vómitos van asociados al dolor intenso, siempre por lo general son reflejos, entonces un cólico renal siempre se asocia con náuseas y vómitos. La orina turbia y con olor fétido también tiene que ver con la asociación a un cuadro infeccioso. Y después, bueno, la necesidad urgente de orinar. La necesidad de urgencia, por lo general se produce, esa necesidad es cuando los cálculos ya están más cerca de la vejiga, o sea, el cálculo tiene el cólico renal se presenta por un tránsito del cálculo desde el riñón hacia la vejiga. Cuando el cálculo va llegando hacia la vejiga, genera esos síntomas irritativos, esa necesidad imperiosa de orinar. Y cuando, bueno, es un dolor repentino, entonces vas al médico, Sí. ¿cómo te lo diagnostica? Ahí se deben hacer diferentes estudios. Uno, un análisis de sangre y orina. En el análisis de orina, por lo general, vamos a encontrar o una leucocituria, que son células inflamatorias en la orina, o el sangrado, digamos, la hematuria, que se llama. Y después, por lo general, hacemos estudios de imágenes, que puede ser una ecografía, que es lo primero que hacemos, que puede ver el cálculo y a veces no ve el cálculo porque el cálculo está en tránsito. Claro. Entonces no lo logra ver, pero sí ve signos indirectos, que sería la dilatación del árbol urinario. Y después el estudio principal y el que mejor diagnostica un cálculo es la tomografía axial computada. Claro, el tema es que todo esto hay que hacerlo rápido por el dolor que tiene el paciente y necesita... Exactamente. Primero, por lo general, cuando el paciente llega a la guardia, lo que nosotros hacemos es calmarle los síntomas, calmar el dolor. Es lo primero que uno intenta hacer. Y una vez que calma el dolor, aparecen todos los estudios complementarios. Claro, lo mejor que te puede pasar es que despidas esas piedritas a través de la orina. Exactamente. ¿Es la mayoría de los casos? Más o menos. El 70% de los pacientes pueden eliminar la piedrita. Eso va a depender del tamaño de la piedra. Digamos, de las que vimos recién. Claro, de las piedras que vimos depende, o sea, porque van bajando por el uréter tiene un tamaño específico. Entonces se considera que, por ejemplo, piedritas menores a 4 milímetros, el 90% se eliminan. Piedritas menores a 6 milímetros tienen un 60% de eliminarse. Entonces, en la medida que va siendo cada vez más grande la piedra, es más difícil de eliminarla. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros los urólogos para poder sacarla. Claro, claro. Y dicen que cuando se despide también es mucho dolor. Es bastante dolor, pero es más doloroso cuando va bajando desde el riñón hasta la vejiga. Ah, y es más fuerte el dolor. Es más fuerte porque el conducto es más finito. Claro. Entonces, una vez que llega a la vejiga y lo expulsamos por la uretra, ya cambia. A veces no es tan doloroso como lo otro. Bueno, y con estos dolores entonces van los pacientes ahí a la consulta y después de que vos se lo diagnosticás hasta que la piedrita, porque tienen una espera para poder operar, ¿cuánto tiempo debería bajar? ¿En cuánto tiempo es ese proceso? Todo depende de la sintomatología del paciente, o sea, porque hay pacientes que están con mucho dolor y vos por mucho que hayas analgésicos, incluso ponés derivados de la morfina y el paciente no logra calmar el dolor, ahí los tenés que operar inmediatamente. Pero si el paciente tolera el dolor y está más o menos sin tanto dolor, cuando vos les das el tratamiento de analgésicos, lo ideal es esperar 15, 20 días. Ah, todo ese proceso hasta esperar que lo que baje se desprenda. Vuelvo a repetir, siempre y cuando el paciente esté en condiciones, porque en general es recurrente el dolor. O sea, el dolor, vos das analgésico, le calmas el dolor y a las pocas horas puede volver a aparecer y puede volver a aparecer y puede volver a aparecer. Entonces, depende si el paciente tolera o no el dolor, es si se esperan esos 15 días el periodo expulsivo o no. Claro, y a la que no lo pudo expulsar es Nadia, ¿sí? Vamos a hablar con Nadia, que fue operada de cálculos renales el 17 de abril. Y queremos preguntarle a ella si nos está viendo. Hola Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a Nadia... Muy bien. Bueno, me alegro un montón. Nadia fue operada el 17 de abril, hace muy poco. Entonces, bueno, queríamos saber qué te pasó para que fueras al médico. Evidentemente no los despediste vos, estas piedritas, y tuviste que pasar por una intervención quirúrgica. Contanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia viene de cólicos renales hace bastante y
tuve un cólico muy grande un mes antes de que me operaran. Acudí a la clínica uroclínica, ahí me atendieron, me hicieron una ecografía en el mismo momento, donde descubrieron que tenía un cálculo bastante grande, de 9 milímetros. No, un montón. Y que era muy grande y que debíamos operar, ir a cirugía. Uh-huh. Ahí me pidieron otro estudio, que es una tomografía computada, y se observó que el cálculo ya había salido del riñón, entonces estaba próximo a obstruir. Entonces sí o sí teníamos que hacer la cirugía. Uh-huh. ¿Y cómo fue aguantar? Fue de urgencia. Claro. ¿Cómo fue aguantar esos dolores? No, son muy fuertes y realmente la solución... Hoy la estamos perdiendo. A ver, te estamos perdiendo. Bueno, fue inmediata porque y la relación es rápida. Bueno, a ver, repetinos eso porque justo se cortó. Ahí vemos cómo baja el cálculo. Ese es el conducto que yo te decía que es el que se obstruye. Ajá. Que es el uréter. ¿Estás ahí, Nadia? No, creo... Ahí estamos. Bueno, esto que decías que vos... Sí, perdón, estoy de viaje en Chile. Sí, ya sabemos, por eso tenemos esa señal. Bueno, contanos acerca de esta descripción de los dolores que justo se te cortó. Y los dolores son muy intensos, es un dolor muy fuerte, realmente es inaguantable. Las personas que lo han sufrido alguna vez saben de lo que se habla, es muy, muy fuerte el dolor y realmente es muy necesario los cuidados previos para que esto no suceda. Hay personas que tienen una predisposición, así como yo, a crear estas piedritas, pero realmente es muy fuerte y no... Es inaguantable. Vos dijiste que venías repitiendo distintos cólicos, ¿sí? Y hasta que fue el detonante para que te operaran. ¿Hacía cuánto que tenías este tipo de dolores, de cólicos? Un mes antes fue el cólico grande que tuve y durante todo ese mes, hasta que me operaron, todo ese mes tuve cólicos. Pero yo tengo esto... hace más o menos unos 10 años. Ah, un montón. Pero Mirá antes qué generaba aguantadora. arenilla. Lo que pasa es que antes no tenía piedras, cálculos grandes, sino eran arenilla. Y después, mucho tiempo pasé sin dolor, sin nada, y entonces no pasaba nada. Uh-huh. Pero la piedra se iba haciendo más grande, uh-huh. El cálculo más grande, entonces fue como ahí el detonante hace un mes antes de que me operen. Buenísimo. Bueno, y ahora estás bien, ahora estás más tranquila. Súper bien. Súper bien. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas allí disfrutando de Chile. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. Era necesario operarse porque si no, no podía viajar, sí, ¿no? Sí. Con estos dolores. Aparte ella tenía un cálculo alto, muy alto, cerca del riñón. Entonces no fue fácil hacerlo. Nosotros tenemos un aparato que es... Eso, te iba a preguntar cómo es la operación. Claro, hay diferentes tipos de operaciones. Depende la localización del cálculo, depende el tamaño del cálculo. Uno puede hacer o cirugía percutánea, que uno ingresa por un orificio en la espalda directamente al riñón. Y hay otras que se llaman litotricias endurológicas. O sea, hacemos una ureteroscopía, entramos por la uretra hacia la vejiga y ahí ingresamos por el uréter hacia la piedrita. Eso pueden ser con aparatos semirrígidos o con aparatos flexibles. En el caso de ella fue con un aparato flexible para poder llegar bien alto hasta el riñón y utilizamos el láser holmium para pulverizar la piedra. Y el postoperatorio es re tranquilo, ya bueno, no tenés bastante los dolores. Tranquilo, se deja un catéter interno que es para drenaje, para que se desinflame bien el riñón, para que pueda eliminar los fragmentos que hemos generado. Se van ese mismo día, es ambulatorio, se van ese mismo día a la casa.
y después a los días se le saca ese catéter. Buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de esto, que si uno se opera o ya eliminó por la orina esta piedrita, si vuelve a aparecer y por qué vuelve a aparecer, por esta bendita predisposición. Pero vamos a analizarlo esto con el doctor y también cómo prevenir los cálculos renales. Así que enseguida volvemos. Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Bien, y seguimos en Más Vida hablando de los cálculos renales, que aquel que lo tuvo es muy doloroso, y hablábamos de la prevención. Si quieren, veamos de qué se trata esta prevención en la siguiente placa y ahí el doctor nos va a ir acompañando. Bueno, beber abundante agua, esto es fundamental, seguir una dieta equilibrada y si tiene estos dolores así un poco raros, hay que ir al médico. ¿Qué agregamos de esto? No, lo principal es beber abundante agua. Digamos, la mayoría de los cálculos se producen porque hay una saturación de los minerales en la orina. Entonces, digamos, el mineral alcanza su grado máximo de dilución dentro de la orina, entonces precipitan y después por cargas eléctricas se pegan. Entonces, si uno toma agua, aumenta la cantidad de líquido libre soluto y eso hace que disminuye las posibilidades de producción de cálculos. Después es muy importante una dieta equilibrada, digamos, todas las dietas que son ricas en proteínas, carnes, mariscos, tienen una pescados, tienen una alta chance de generar cálculos. Y después también la consulta al médico tiene que ver más que nada con los factores predisponentes y con las enfermedades que se pueden asociar a los cálculos renales. Digamos, hay que hacer un chequeo, hay que hacer un perfil metabólico del paciente, hay que ver cómo están sus minerales en orina, cómo están sus minerales en sangre, para poder hacer un diagnóstico y si es necesario hacer un tratamiento endocrino. Hay pacientes que los cálculos renales termina tratando y preveniendo el endocrinólogo porque descubre una enfermedad como la que te nombraba, el hiperparatiroidismo, y lo termina tratando. Está Entonces, bueno por eso la consulta al médico es fundamental para la consulta determinar al médico. La causa. Exactamente. Porque, por ejemplo, la persona que la operaron o lo despidió, puede llegar a tener nuevamente cálculos renales. Es muy frecuente que reaparezcan los cálculos. Pobre persona. Hay un 50% de que aparezca un nuevo cálculo en menos de 5 años. Ya si pasaste esa barrera, chau, ya no viene más. Te puedes relajar un poco. Te puedes relajar. Bueno, doctor, ha sido un placer, conocerlo y hablar acerca de esto, que es una de las consultas tan habituales. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y nosotros hemos llegado al final de Más Vida. Obviamente la cita está hecha. Martes y jueves después de la novela siempre nos reencontramos con Más Vida, de qué hablamos, de nuestra salud y de nuestro bienestar. Así que siempre los estamos esperando. Chao, hasta luego.